Muchos sucesos paranormales ocurren en las carreteras del mundo, noche tras noche, pues muchas situaciones trágicas suceden ahí también. Antes de iniciar con el episodio, deseo que todas las personas que escuchen este relato lleguen con bien a donde quiera que vayan. Recuerden dejar su pulgar arriba y sin más, sean bienvenidos a esta noche de relatos y leyendas del gato. Comenzamos. El trailero y la Santa Muerte. La noche de aquel viernes del año 87 y su profundo silencio traían consigo una serie de recuerdos y de pensamientos cargados de nostalgia a la mente de Ricardo, quien, un poco cansado porque no había dormido bien los últimos días a causa de la carga excesiva de trabajo. Muchas entregas se habían ya realizado en su tráiler de modelo reciente. Muchas horas de viaje y pocas de descanso se veían reflejados en su mirada y en sus manos, que cada vez con menor fuerza manipulaban aquel volante y aquella palanca de cambios. La carretera hacia el sur del país estaba aquella noche muy solitaria, y de los pocos vehículos que transitaban, la mayoría eran trailers y autobuses de pasajeros, pues recién había transcurrido el verano, y como es costumbre, mucha gente aprovecha que las playas están más libres de multitudes y deciden ir a relajarse algunos días. Ricardo estaba tenso porque estaba por acercarse a una zona de curvas y él empezaba a sentir que el sueño le vencería. Él necesitaba llegar al siguiente pueblo para comprar un poco de perico. Ya saben, aquellas cápsulas de estimulante que ayudan a mantener el estado de alerta. Pues a aquel viaje de Ricardo aún le faltaban muchas horas para ser concluido. Afortunadamente, Ricardo logró sobreponerse a aquella zona de riesgo, pero él comenzaba a sentir que el sueño le pesaba cada vez más, y con esto, la desesperación le empezó a invadir. Sin embargo, hubo algo que le sacó de aquel estado de sugestión. Su atención fue arrebatada, pues el sonido de una ambulancia venía justo detrás de él a muy alta velocidad. Le rebasó, y fue así que Ricardo notó que a lo lejos, sobre aquella carretera recta, a unos 300 metros, había unas luces de otras ambulancias que estaban en el sentido contrario, dirigiendo sus luces hacia lo que parecía la zona de un terrible accidente. Conforme Ricardo se fue acercando, se dio cuenta que un autobús de turismo que previamente le había rebasado antes de entrar a la zona de curvas, se encontraba volteado a un costado de la carretera. Ricardo fue disminuyendo la velocidad para poder pasar por aquel tramo, y al pasar cerca del lugar del incidente, él pudo ver a los pasajeros de aquel autobús sentados y a otros tirados en espera de recibir atención. Al parecer, la mayoría de los pasajeros estaban con lesiones que no representaban un riesgo. Sin embargo, sí había un par de cuerpos tirados en el asfalto y cubiertos con unas mantas de color blanco. Qué lamentable situación. Aquella imagen era desgarradora. Ricardo sabía que no podía hacer mucho, y al parecer los médicos ya tenían la situación bajo orden. Mas tuvo que detener el tráiler, dado que un oficial de caminos lo detuvo para solicitarle que apoyara para trasladar a una pequeña familia a la siguiente ciudad, que se localizaba a 40 minutos de ahí, pues era necesario recibieran atención y se les hiciera un análisis médico más a fondo. Al parecer, a varios de los vehículos que pasaban les estaban pidiendo auxilio para dicha tarea.
Así que Ricardo, sin pensarlo, se ofreció para prestar su servicio y subió a una pareja y sus 2 hijos pequeños. La esposa de aquel hombre y los niños se metieron al camarote y el padre de familia se sentó junto a Ricardo para acompañarle. Y al parecer, el que Ricardo tuviera quien le sacara plática le ayudaría para así no quedarse dormido. Aquel hombre agradecido comenzó a platicar con Ricardo. De verdad, muchas gracias por su ayuda, señor. Sé que fuimos afortunados de salir con bien de ese accidente y también afortunados de que usted hubiera pasado por aquí. No se preocupe, me da gusto poderles ayudar. Me alegra que estén bien, porque por lo que vi allá atrás, fue un accidente muy duro. La verdad, no sabemos cómo es que el chofer perdió el control en una zona así, que no aparentaba ningún riesgo. Pero Dios tenga en su gloria a esos muertitos que no la libraron. Ya sé, yo sé que muchas veces ya es de la suerte que a uno le toque, pero yo siempre me encomiendo a Dios y a la Virgen. Mire, allí frente a usted podrá ver que tengo mi imagen que siempre me acompaña y me cuida. Hace bien en creer. Siempre hace falta un poco de ayuda. Yo también creo en Dios, mucho, de verdad. Y espero no le incomode mi comentario, Señor. Pero también creo en mi santita muerte, mi niña. Ella siempre nos cuida y nos ha salvado de unas que para qué le cuento. Para prueba, el accidente que tuvimos hace un rato. Yo sé que ella nos cuidó y nos ayudó a que no nos pasara nada. Aquel hombre, mientras decía aquello, sujetaba una cadenita de oro que traía una pequeña figura de la Santísima Muerte. Ricardo solo volteó de reojo para ver la figurilla y siguió con su atención en el camino y expresó: No se preocupe, yo tengo mis ideas, pero respeto las de los demás. Cada quien sabrá en qué creer. Ya había yo oído hablar de la Santísima, pero no había conocido a alguien que fuera creyente, así como usted. Si le contara la de milagros que nos ha hecho, Señor. Ella es muy bondadosa. Mucha gente le tiene miedo, pero ella en realidad no es mala. Sí hay que cuidarla bien y también rezarle, darle sus regalitos. Pero eso es poco en comparación a lo que ella nos da. Es más, mire, en agradecimiento y sin afán de ofender sus creencias, permítame regalarle mi cadenita. Usted anda por estas carreteras peligrosas. Yo sé que ella lo va a cuidar muy bien. De verdad le agradezco mucho la intención, señor. Y no me lo tome mal. No es por lo que la figura representa, pero veo que su cadena es de oro. Esa vale mucho. Es algo que la verdad no puedo aceptar. Vale mucho más lo que usted está haciendo por mi familia y por mí. Quédesela. De corazón se la regalamos. Solo le pido que si le incomoda por la figura, y quizá por pena no me quisiera decir ahora, regálesela a alguien que sí la necesite. No se la vaya a quedar solo por el valor del oro, o la vaya a vender. Eso sí, no se lo recomiendo. Y créame, no le miento. Si usted le es leal a la Santísima, ella le puede dar muchas cosas buenas. Ricardo aceptó finalmente, tomó la cadenita y se la guardó en el bolsillo de su camisa a cuadros. Cerró aquel bolsillo con el botón y continuó manejando mientras agradecía a aquel señor y seguían con la charla. Y pasada casi una hora de carretera, por fin llegaron a las orillas de la ciudad. Y acorde a las indicaciones del agente de caminos, Ricardo pudo llevar a sus pasajeros al hospital para que recibieran atención. Aquella familia se despidió agradeciendo a Ricardo su ayuda, y aquel hombre le hizo una seña de adiós, recordándole que cuidara mucho de su santita. Ahora Ricardo tenía que regresar al camino. Aquel suceso le había desviado un par de horas de su recorrido, así que era necesario ir en busca de alguna cachimba
dónde conseguir lo que él necesitaba para mantenerse despierto. Sin embargo, por más que buscó y buscó en aquella zona, no hubo lugar o manera de obtener un poco. Así que no hubo más remedio que enfrentar así tal cual la situación y regresar a la carretera, pues él ya tenía ahora más retraso y la mercancía que llevaba en su tráiler debía ser entregada a primera hora. Ricardo, ya en la carretera, condujo y le subió a la música para ayudarse a mantenerse despierto. Sin embargo, el cansancio ahora era mayor y su mirada estaba fija sobre el camino. Aquello le hacía ver las líneas pintadas sobre el asfalto. Él veía cómo pasaban una línea tras otra, y con el efecto visual de la velocidad, aquello se convirtió en algo hipnotizante que poco a poco hizo que Ricardo se arrullara y se quedara dormido. Aquello fue terrible, pues todo esto provocó que aquel tráiler se desviara, saliéndose del carril, invadiendo el sentido contrario, donde afortunadamente no venía nadie, y así salió el tráiler hasta el otro lado, haciendo que aquel inmenso vehículo descendiera a toda velocidad por un pequeño barranco, donde había muchos árboles, los cuales, por suerte, ayudaron a que el tráiler disminuyera la velocidad. A ese punto, Ricardo estaba ya inconsciente y había recibido muchos golpes en todo el cuerpo, pues el tráiler quedó finalmente volteado de lado dentro de aquella oscura vereda en medio de la nada, en un lugar desconocido. Cuando Ricardo despertó, ya se encontraba en el hospital. Estaba en una camilla acostado. Habían pasado casi 24 horas y el efecto de los sedantes había desaparecido. Era de noche y él se encontraba muy confundido y un tanto ansioso por saber cómo había llegado hasta ahí. Además, para su sorpresa, él notó que en su cuello traía puesta aquella cadena que el hombre le había regalado, lo cual le dio un poco de miedo, porque era imposible que él o los médicos se la hubieran puesto. Así que, cuando una de las enfermeras entró a revisarlo, Ricardo le preguntó si ella o alguna de sus compañeras le habían puesto la cadena. La chica respondió que no, que quizá pudo haber sido la señora que pasó a visitarlo por la mañana. La enfermera, sin decir más, salió, y Ricardo se quedó sorprendido de saber que él estaba con vida, y de milagro. Y sobre todo que su suerte de seguir con vida había sido algo relacionado con la Santísima Muerte, la cual le había ayudado a salir con bien de aquel accidente. Y la visita de aquella señora desconocida era la señal más grande de que la Santa Muerte le había visitado para darle una segunda oportunidad, quizá en agradecimiento por haber ayudado a aquella familia, pues era un hecho de que Ricardo estaba destinado a quedarse dormido y morir en la carretera aquella noche. A partir de ese suceso, Ricardo agradeció a la Santa Muerte y entregó su lealtad, y ahora la lleva consigo siempre y sobre todo cuando tiene que salir a conducir por aquellas oscuras carreteras. Si te ha gustado esta historia, te agradecería me apoyaras con un like, a suscribirte si no lo has hecho. Si tienes una experiencia para que sea narrada en este podcast, puedes hacérmela llegar al correo tusrelatosdelgato@gmail.com. Antes de cerrar, quiero felicitar a Emma Vázquez por su cumpleaños. Ella es una seguidora fiel de este canal. También a Rodrigo Benavides y a Laura Becerra, que también cumplieron años recientemente. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Y finalmente a Guillermo Cruz, quien le gustan mucho este tipo de relatos. Sin más, podemos ir en paz. Nuestra noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.